Muy buenas tardes o muy buenas noches, allá donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de milagros universal. Esta que es siempre su casa, un hogar y un portal de luz, de sanación interior, un espacio de transformación, dirigido y creado por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países, con mucho amor para todos nosotros que somos uno solo. Gracias, gracias, me encanta verlos, gracias por estar aquí y me encanta recibirlos. Y en esta ocasión los recibimos en esta su casa de un curso de milagros universal. Nancy Zuluaga, desde Medellín, en Colombia. Hermosa, muchas gracias. Y está en la transmisión de YouTube, dándole también la bienvenida a nuestros hermanitos y en el chat, quien les habla. Perdón, antes de, quiero presentar y agradecerle también su presencia y su amor a la maestra hermosa Liliana Bejarano. Ella se encuentra en Massachusetts, en Estados Unidos, al lado del maestro que nos va a transmitir ese mensaje del cielo el día de hoy. ¿Y quién les habla? Ivonne Jordan desde la Ciudad de México. Amados hermanos, los invitamos a que enciendan su cámara. Si no la pueden encender, no importa. Hagan una inhalación profunda y presente y así se incluyen totalmente en la experiencia. Se unen a sus hermanos, nos unimos todos, fortalecemos nuestro compromiso y nos podemos mirar en el espejo de Dios, tal como somos, inocentes y libres. Y nuevamente para mí es un honor presentar a quien hoy nos acompaña, extendiéndose en amor con todos nosotros y compartiéndonos, como dije, un mensaje del cielo. Un hermano, maestro, encantador, amoroso y excepcional, Tony Cryer, desde Massachusetts, en Estados Unidos. Todos conformamos la luz del mundo y el tema justo es eso. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Maestro, es un honor para mí darte la bienvenida y la sala es toda tuya, el micrófono. Muchas gracias por aceptar y estar aquí con nosotros. I thank you so much, Yvonne. Muchas gracias, Ivonne. And a todos, for everyone for being here tonight. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. I want you to answer this one question for me. Quiero que respondan esta pregunta. Who is the light of the world? ¿Quién es la luz del mundo? Ah, you're the light of the world? Sí, ¿tú eres la luz del mundo? Okay, how's the world looking for you? Bueno, ¿cómo luce el mundo para ti? Is everybody awake and enlightened? ¿Están todos despiertos e iluminados? And happy and free? ¿Felices y libres? Do they know that they're innocent? ¿Acaso ellos saben que son inocentes? Have they turned away from illusions and toward the truth? ¿Y se han alejado de las ilusiones y acercado a la verdad? If not, then you have some work to do. Porque si esto no es así, entonces tú tienes trabajo que hacer. Because you just told me you're the light of the world. Porque ya me acabaste de decir que eres la luz del mundo. You are the savior of the world. Que tú eres el salvador del mundo. There is no one else. Porque no hay nadie más. You have to hear this. This is a big shift. This is a great step in this course. Tienes que escuchar eso porque este es un paso muy grande en este curso. I was reading lesson 61 again today. Estaba leyendo la lección 61 hoy, una vez más. I am the light of the world. Que dice, yo soy la luz del mundo. And Jesus told me this is the first in a series of giant steps we're going to take. Y Jesús me dijo, este es el primero de una serie de pasos gigantes que vamos a dar. So you have to take this first step.
Así que tú tienes que dar este primer paso in accepting your responsibility as the light of the world. al aceptar tu responsabilidad en ser la luz del mundo. You have to take this first step in realizing that when you accept that you are the light of the world, you light up all the other minds along with you. Tienes que dar este primer paso. Cuando aceptas que eres la luz del mundo, sirves como esa luz para las otras mentes. Because in truth, there are no other minds. Porque en la verdad no hay otras mentes. Nobody here seems to jump in excitement at that statement. Y aquí pareciera que nadie está saltando de alegría al escuchar esto. There are no other minds. No hay otras mentes, It's just yours. porque solo es la tuya. Whatever's going on in your mind, that's the world. Y lo que sea que esté sucediendo en tu mente, eso es el mundo. Okay, I'm going to skip way ahead just for one moment. Y voy a saltar un poco, por un momento. Way ahead. Voy a saltar en realidad mucho, Okay. por un momento. Lesson 132. En la lección 132 There is no world. nos dice que no hay mundo, Your mind must give it meaning. sino que tu mente le tiene que dar significado, It does not actually exist. que en realidad no existe, It's a projection of your mind. sino que el mundo es una proyección de tu mente. There is only heaven. Solamente existe el cielo, There is only love. solamente existe el amor, There is only God. solamente existe Dios, There is only light. solamente existe la luz. And that's you. Y eso eres tú. You cannot be something else. Tú no puedes ser algo diferente. So when you accept that you are the light of the world, Así que cuando tú aceptas que eres la luz del mundo, then you relinquish every other role that you have made up for yourself. entonces renuncies a cualquier otro papel que habías inventado para ti mismo. It's very important that you understand this course is completely uncompromising. Y es importante que tú comprendas que este curso es completamente intransigente, It's because the universe is uncompromising. porque el mundo es intransigente. What if the earth suddenly decided it was not going to revolve around the sun anymore? ¿Qué pasaría si la Tierra decidiera no seguir girando alrededor del Sol? We would cease to exist in this form. Dejaríamos de existir en esta forma. What if the sun decided it was going to cease to revolve around the center of the galaxy? ¿Qué pasaría si el Sol decidiera no seguir girando alrededor de la galaxia? The solar system in which we seem to exist would disappear. El sistema solar en donde aparentemente vivimos desaparecería. So the universe is uncompromising. Así que el mundo es intransigente It works under a series of laws. y funciona bajo una serie de leyes. It's the same way with salvation. Y ocurre exactamente lo mismo con la salvación. Your spiritual evolution proceeds within a series of divine laws. Your spiritual evolution Tu evolución espiritual procede con una serie of divine laws. de leyes divinas, bajo una serie de leyes divinas. These are the laws of God. Y estas son las leyes de Dios. These are the laws of love. Estas son las leyes del amor. You cannot change them. Tú no puedes cambiarlas. The problem is you think that you have changed yourself. Y el problema es que tú piensas que puedes cambiarte a ti mismo, que te has cambiado. And you live within a dream of darkness Y que vives dentro de un sueño de oscuridad. because you think it's possible to be separate from all the light there is. Y piensas que es posible estar separado de toda la luz que existe. Now, one of the reasons that we have to be the light of the world Y una de las razones por las que tenemos que ser la luz del mundo is because we think we're something else. es porque nosotros pensamos que somos algo diferente. So we seek after the light. Así que buscamos la luz, We
try to attain the light. tratamos de obtener la luz, We seek and we try to find the light out in the darkness. buscamos y tratamos de encontrar la luz afuera en la oscuridad, It's not there. pero allí no está. You are the light. Tú eres la luz. The light is in you. La luz está en ti. What did Jesus tell his followers? ¿Y qué le dijo Jesús a sus seguidores? You cannot look over here No puedes mirar aquí, and you cannot look over there, no puedes mirar allá, because the kingdom of heaven is within you. porque el reino de los cielos está dentro de ti. So that's where we begin. Y ahí es donde empezamos. We go within Vamos adentro and we have to affirm the truth. y debemos afirmar la verdad. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. I'm not looking for the light. No estoy buscando la luz. I'm not seeking No for estoy, something no estoy, outside of myself. no estoy buscando por algo afuera de mi ser. I'm affirming the truth that I am the light. Estoy afirmando la verdad de que yo soy la luz. I'm not going to take the light from somewhere No es que, called God or heaven no es que vaya a tomar la luz de algo por allá afuera llamado Dios o los cielos and then give it to you. y luego dártela a ti, It doesn't work that way. porque así no funciona. When I realize I am the light of the world, Cuando yo me doy cuenta que yo soy la luz del mundo, I'm automatically recognizing you as the light of the world as well, automáticamente también te reconozco a ti como la luz del mundo, because there's only one mind, porque solamente hay una mente, there's only one heart, solamente hay un corazón. there's really only one body, En realidad hay un solo cuerpo, there's only one of us. que en realidad solamente hay uno de nosotros. So whatever you're experiencing is what you are teaching to the world. Así que lo que sea que tú estés experimentando es lo que le estás enseñando al mundo. However you see yourself De la manera en que tú te veas a ti mismo, is what you project onto the world. es lo que proyectas al mundo. So we make a decision today Así que hoy tomamos una decisión, to remind ourselves that we are the light. recordarnos a nosotros que somos la luz. Let's read a little bit. Y vamos a leer un poco. The first one. En la lección 61, en el primer párrafo. Who is the light of the world except God's Son? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado. No se refiere a ninguna de las características con las que has dotado a tus ídolos. Se refiere a ti, tal como fuiste creado por Dios. Expresa simplemente la verdad. That's the simple truth, Y esa es la simple verdad, that I am the light of the world. que yo soy la luz del mundo. It doesn't describe anything that you have attributed to yourself, your self-concept. Y no describe nada de lo que tú le hayas atribuido a tu concepto del ser. You have a concept of yourself. It never is uncompromisingly whole. Tú tienes un concepto que le has atribuido a tu ser y no es intransigentemente santo Or whole. o íntegro. Completely, yeah. You always compare yourself to others Porque siempre te estás comparando con otros or to ideas that you think you should live up to. o con ideas que tú piensas que deberías seguir. But those are all concepts. Pero todos esos son conceptos. Being the light of the world is an experience. Pero ser la luz del mundo es una experiencia. You cannot accurately describe what that is in human terms or conceptual terms. Tú no puedes describir con precisión con términos humanos Or in your concepts. o con tus conceptos, It's impossible to understand. porque es imposible de entender.
it's impossible to understand what it means to be the light of the world. Con esos conceptos es imposible entender qué es ser la luz del mundo Intellectually. intelectualmente. However, Sin embargo, you will understand what it means to be the light of the world when you're being the light of the world. tú entenderás qué significa ser la luz del mundo cuando seas la luz del mundo. You got it? ¿Me entiendes? It's the only way. Porque es la única manera. For instance, I can talk to you of what it's like to dive into the ocean on a beautiful summer day and the temperature of the water and what it feels like to swim in the water. Por ejemplo, yo podría contarte cómo se siente sumergirse en el océano en un día de verano y hablarte de la temperatura del agua. And I can describe on and on of what it feels like. Y puedo seguir describiendo esa experiencia, cómo se siente esa experiencia. But you won't know what it is until you jump in the water. Pero tú no lo sabrás hasta cuando entres en el agua. You'll say, oh, that sounds nice. Puedes decirme, sí, eso suena muy bonito. But you won't have a clue of what that experience actually is. Pero no vas a tener una experiencia de lo que realmente es. Same thing with being the light of the world. Lo mismo con ser la luz del mundo. I'm not telling you what it's like or what it means. Yo no te estoy diciendo cómo se siente o qué significa ser la luz del mundo. I'm just here to remind you that you are the light of the world. Estoy aquí simplemente para recordarte que tú eres esa luz del mundo. And that you have a function to fulfill as the light of the world. Y que tienes una función que cumplir como tal, como la luz del mundo. Okay. It's really your only function here. Porque en realidad es tu única función. Let's read paragraph 2. Vamos al párrafo número 2. So it's not the ego claiming I'm the light of the world. It's you remembering you actually are. So no es que el ego esté jactándose diciendo eso, yo soy la luz del mundo, sino eres tú recordando quién eres. Here we go. Para el ego, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Pero el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con la autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y en no aceptar ninguno otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es solo la arrogancia la que afirmaría que esa no puede ser tu función. Y la arrogancia es siempre cosa del ego. Okay. So you think I can't be the light of the world. Puedes pensar, yo no puedo ser la luz del mundo. Maybe Jesus can be the light of the world, or that person over there, or this teacher over here. De pronto Jesús puede ser la luz del mundo, o este otro maestro, o esta persona por acá. Listen to me. Pero escúchame, All those folks are already swimming in the ocean. todos ellos ya están nadando en el océano. They're already in heaven. Ellos ya están en el cielo. You're the only one that hasn't jumped into the water yet. Tú eres el único que aún no ha saltado aún al agua. And I'm here to just tell you, it's time to jump in. Y yo estoy aquí para decirte que es el momento de saltar. Taking your role in salvation and accepting no other. El de tomar tu rol en la Salvation. salvación y no aceptar ninguno otro. It looks on the surface that we do other things. Y en la superficie parecería como si hiciéramos otras cosas. I'm a minister of a church. Yo soy el ministro de una iglesia. Lily's a teacher. Yo soy una maestra, soy una profesora. You might be a musician. Tú puedes ser un músico. You might work in an office.
Tú de pronto estás trabajando en una oficina. You might take care of children. Tú de pronto estás cuidando a algunos niños. You might be in school. Tú de pronto estés en el colegio. It doesn't matter what you look like. Y no importa cómo luzca. It doesn't matter what you seem to be doing here. No importa lo que aparentemente estás haciendo acá. You apply the truth in your mind right where you find yourself. Porque tú aplicas la verdad en tu mente allí donde te encuentres. And let spirit guide you Y dejas que el espíritu te guíe wherever you need to be, en donde quiera que necesites estar whoever you need to talk to. y con quien quiera que necesites hablar. What miracles are yours to perform? ¿Cuáles son los milagros que debes desempeñar? I've discovered something of great importance, Y he descubierto algo muy importante. is that every miracle I offer to myself. Y es que cada milagro que yo ofrezco, me lo ofrezco a mí mismo. It looks like there are other people out there, but it's not true. Y pareciera como si hubiera otra gente allá afuera, pero no es verdad. Everything I offer to you, I'm giving to myself. Todo lo que te ofrezco a ti, me lo estoy ofreciendo a mí. I want to offer you the truth. Y yo quiero ofrecerte la verdad. I want to offer you this miracle, Quiero ofrecerte este milagro. that you are the light of the world Que tú eres la luz del mundo and you cannot be something else. y no puedes ser nada más. That's just the law of the universe. Y esa es una ley del universo. You are love and only love. Tú eres amor y solo amor. So you can stop now trying to teach yourself that you're something else. Así que puedes dejar de enseñarte que eres algo diferente. I want to go on just a little bit Quiero continuar un poco más because we're being humble now in admitting that we are the light of the world, that we have the function of salvation. porque estamos siendo humildes en aceptar nuestra función como la luz del mundo. True humility requires La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. Este es uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera función en la tierra. Es un paso gigantesco que te conducirá al lugar que te corresponde ocupar en la salvación. Es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para salvar a otros. okay. So some people have trouble with the word save. Algunas personas tienen problema con la palabra salvación. So if you never left heaven and you are perfect as God created you, what do you need to be saved from? Entonces, si tú nunca has dejado el cielo y si eres perfecto tal como Dios te creó, entonces, ¿por qué necesitas la salvación? Right? So saved is, for me, not the right word to use here. Entonces, para mí, tal vez la salvación no sería la palabra más apropiada para usarla acá. I like to substitute the word awaken. Y la quiero sustituir por la palabra estar despierto So o despertar. accepting today's idea, Así que, just say that word, accepting today's idea, así que aceptar la idea de hoy is a giant stride toward taking your rightful place in salvation. es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para despertar a otros. Yes, it's a positive assertion of your right to awaken. Es un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para despertar. And then acknowledgement that you are given the power to save others. El reconocimiento que se te ha entregado ese poder también para salvar a otros, Awaken others, para despertar a otros. right? Because when you awaken from your dream of separation, Porque cuando tú despiertas de tu sueño de separación, in truth,
everyone awakens with you. En la verdad, todos despiertan junto contigo. It's just time that gives you the illusion that they haven't been awake yet. Y el tiempo te da la ilusión de que aún ellos no han despertado. Can you understand that? It's ¿Puedes just, entender esto? it's your belief in time that makes it look like others are not awake yet. Es tu creencia en el tiempo que hace parecer como que los otros aún no están despiertos. So what is the great transcender of time? ¿Y cuál es la gran trascendencia del tiempo? Forgiveness. El perdón. Forgiveness El is my perdón. function as the light of the world. Y ese mismo, el perdón es mi función por ser la luz del mundo. I want you to listen to this, and I want you to highlight it in your course. Y quiero que escuches esto y que lo resaltes en tu libro. You go to lesson 61 Vea la lección and you 61 highlight this statement y vas a resaltar esta frase. and you say it to yourself every day. Y dítelo a ti mismo todos los días. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. That is my function. Esa es mi única función. And that's why I'm here. Y por eso es por lo que estoy aquí. That's why I'm here. Por eso es por lo que estoy aquí. However you define here, Y como quiera que tú definas el aquí, I don't care how you define your location, no me interesa cómo definas tu locación. whether it's in earth or in heaven, you have the same function, Así sea en el cielo o en la tierra, tienes la misma función. to be the light. Ser la luz. I'm the light of the world. Soy la luz del mundo That is my only function. y esa es mi única función. And that's why I'm here in this moment with you. Y por eso es que estoy aquí en este momento junto contigo. I light up all the minds that are one with me. Yo ilumino todas las mentes junto conmigo, That are one que son una conmigo. with me. Now, forgiveness is going to be my function as the light of the world. Así que el perdón va a ser mi función perdonar, es mi función por ser la luz del mundo. Do you want to know how powerful forgiveness is? ¿Y tú quieres saber qué tan poderoso es el perdón? Listen to this statement. Quiero que escuches esto. It is your forgiveness that will bring the world of darkness to the light. Y esto es de la lección 62 en el primer párrafo. Tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz. That's it. Stop right there. Y eso es todo. Puedes parar ahí. Your forgiveness brings the whole world of darkness to the light. Tu perdón lleva a todo el mundo de la oscuridad, lo lleva hacia la luz. In my awakening, I kept feeling all of this energy build up in me, and it would go out of my third eye like a circle of darkness surrounded in light. Y en mi despertar pude ver toda esta energía que estaba aquí como en mi tercer ojo y vi un círculo de oscuridad Surrounded by light, rodeado de luz, like a circle. como un círculo. And it would go one after another. Y salían uno después del otro. And I felt like I was releasing these accumulations of darkness within my mind. Sentía como si estuviera liberándome de toda esa acumulación de oscuridad dentro de mi mente. They were surrounded in light, which means I had forgiven. Esa oscuridad rodeada de luz significaba que había perdonado And I let it go. y que lo soltaba, que lo And I would dejaba ahí. see each one going out from me into the universe and turning into light. Y veía cada uno de estos círculos irse hacia la luz. It felt like worlds of darkness were going to the light. Se sentían
como mundos de oscuridad que iban simplemente a fundirse en la luz. So I know it's true that your forgiveness will bring this world of darkness to the light. Así que yo sé que es verdad que tu perdón va a llevar a este mundo desde la oscuridad hasta la luz. It is also your forgiveness that lets you recognize that you are the light of the world. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. Through your forgiveness, does the truth about yourself return to your memory? El perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo. Mediante tu perdón, vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. Wow. So again, substitute the word salvation to awakening. Así que una vez más, puedes sustituir la palabra salvación por la palabra despertar. If you want to awaken, you have to forgive. Si tú quieres despertar, necesitas perdonar. I read something from Wayne Dyer the other day, this morning actually. Leí una cita de Wayne Dyer esta mañana. It said, those who are not willing to forgive have little chance of awakening. Y decía precisamente esto, aquellos que no están dispuestos a perdonar tienen una probabilidad muy pequeña de despertar. Forgiveness recognizes that the truth of God is in everyone. El perdón reconoce que la verdad de Dios está en cada uno de nosotros. That in fact, God in us is our only reality. Y que en realidad Dios en nosotros es nuestra única realidad. And the only thing that really we have in common is our Christ mind. Y lo único que tenemos en común en realidad es nuestra mente crística. What links us together, one to another. Es lo que nos vincula mutuamente. And it also connects us to God. Y lo que también nos conecta con Dios. When I'm holding grievances, I cannot see the light in you. Porque cuando estoy abrigando resentimientos, no puedo ver la luz en ti. What does it say in this lesson over here? It says, my grievances hide the light of the world in me. Y es lo que nos dice esta lección de 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Okay, let's read the first paragraph. Vamos a leer el primer párrafo. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan. Debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti, todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, tú te liberas junto con ellos. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que os salva a ambos. Wow. So again, as we learn to translate this word, salvation, Así que una vez más, cuando estamos traduciendo esta palabra salvación, into awakening. La reemplazamos por la palabra despertar. Okay, we're not replacing it, we're transforming it. Okay. Cuando transformamos mejor la palabra salvación, la palabra despertar, perdón. Okay, we're awakening. It's not just a word, it's what happens when we recognize the light in us. Porque no es simplemente transformar una palabra, es reconocer lo que realmente sentimos cuando estamos siendo esa luz del mundo. The word save means it has a certain meaning intellectually that that awakening doesn't have.
La palabra salvación tiene una connotación intelectual que la palabra despertar no tiene. It feels like you are drowning in darkness and someone has to come and pull you out. Se siente algo así como si te estuvieras ahogando en la oscuridad y alguien tiene que venir y sacarte de allí. And it's not like that. Pero no es así, You're dreaming. porque tú estás soñando. The darkness is not real. La oscuridad no es real. You don't need to be saved. No necesitas ser salvado. You need to wake up. Necesitas despertar. That's it. Eso es todo. We need to wake up to the truth. Necesitamos despertar en la verdad. And again, we cannot do it just through concepts. Y una vez más, no lo podemos hacer solamente a través de conceptos. We have to jump in. Necesitamos saltar. But when we do, who are we awakening? Pero cuando lo hacemos, ¿a quién estamos despertando? Ourselves. A nosotros mismos. That's why you need to teach this. Y por eso es que necesitas enseñar esto. Because as you share your awakening with him who stood beside you when you were in hell, he becomes your brother in the light. And that's when the real world saves you both. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que os despierta a ambos. But it's the light of the real world that awakens you. Y es esa luz del mundo real la que nos despierta. There is a real world, my friends. Porque hay un mundo real, mis amigos. Chapter 17 has a great section about the forgiven world. El capítulo 17 tiene una sección muy linda acerca del mundo perdonado. And I'm going to invite all of you to read that this week. Y yo quiero invitarlos a todos a que lean esa lección esta semana. The forgiven world. La sección en el capítulo 17 llamada El mundo perdonado. If my memory serves correctly, it's in 17. Yeah. Si lo recuerdo apropiadamente, sí, está en el capítulo 17. Es la sección 2. Let's go there. Let's read a little De bit. hecho, podemos ir allá en este momento, que vamos allá. It's going to ask you to imagine something in your mind. Porque te va a pedir que imagines algo en tu mente. I'm sure when you get there, you'll find it all is highlighted and underlined. Y 'Cause seguramente cuando llegues allí te vas a dar cuenta que ya habías resaltado todo. Ok, el mundo perdonado. here we go. Imagine how beautiful those you forgive will look to you. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. Continue, sweetie. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él. So all of this teaching, all of it, Así que toda esta enseñanza, the whole Course in Miracles, todo el curso de all the milagros spiritual teachings in the whole world, y todas las enseñanzas espirituales de todo el mundo, every teaching from every religious path, cada enseñanza de cada camino religioso espiritual, every teaching from all the mystics throughout time, cada enseñanza de todos los místicos a través del tiempo, all lead to this
one experience. Todos se guían a esta experiencia. All of it is meant for you to remember who you are. Es el recordar para que tú recuerdes quién eres. Okay, and when you see this, Y cuando tú ves esto, then the learning is over. entonces el aprendizaje se acaba You are now the teacher. y te conviertes en el maestro ahora. You are now the Christ. Y ahora eres el Cristo. You are now the healer. Y ahora eres el sanador. You are now the mystic. Y ahora eres el místico. Put down all your books. Put down all your books. Y puedes soltar todos tus libros, All your chants. todos tus cantos, All your prayers. tus oraciones, All of your philosophy. tu filosofía. Just put it all down for a moment Y puedes soltarlo por un momento and accept the fact y aceptar el hecho that you are the Christ. que tú eres el Cristo, You can't be something else. que no puedes ser nada más. We cannot keep pretending that we're something else. No podemos seguir pretendiendo que somos algo más. No, we are the light. No, somos la luz. You are the light of the Tú world. eres la luz del mundo. Remember now with me, Recuérdalo ahora conmigo, I am the light of the que world. yo soy la luz del mundo This is my only function. y que esta es mi única función. This is why I am here. Y por eso es que estoy aquí. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo This is my only function. y esta es mi única función. That is why I am here. Por eso es que estoy aquí. Now I'm in the forgiven world. Y ahora me encuentro en el mundo perdonado. Now, this loveliness that we speak of is not a fantasy. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. No hay nada oculto aquí, pues todo ha sido perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad. El puente entre ese mundo y este es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro de mundos tan dispares. Mas este corto puente es la cosa más poderosa conectada a este mundo. Este ínfimo paso, tan pequeño que ni siquiera has reparado en él, es un salto que te lleva a través del tiempo hasta la eternidad y te conduce más allá de toda fealdad hacia una belleza que te subyugará y que nunca cesará de maravillarte con su perfección. Wow. And this is the theme that Jesus has been giving me all day. Y este es el tema que Jesús me ha estado dando todo el día, That this is a step forward, que este es un paso adelante, a giant stride in your awakening. un paso muy grande en tu despertar. Now, this step, the smallest ever taken by you, is still the greatest accomplishment in all of God's plan for atonement. Este paso, el más corto que jamás se haya dado, sigue siendo el mayor logro en el plan de Dios para la expiación. All else is learned, but this is given. Todo lo demás se aprende, pero esto es algo que se nos da y que es completo en sí mismo y absolutamente perfecto. Nadie, excepto aquel que planeó la salvación, podría completarlo tan perfectamente. El mundo real, en toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. Todas las fantasías se desvanecen y nadie, y nada ni nadie continúa siendo prisionero de ellas. Y gracias a tu propio perdón, ahora puedes ver. Lo que ves
Sin embargo, es únicamente lo que intentaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Y con esta última bendición que el Hijo de Dios se da a sí mismo, la percepción real, nacida de la nueva perspectiva que ha aprendido, habrá cumplido su propósito. Wow, excellent. What a great description Qué descripción tan grandiosa. of your whole journey from darkness to light. Es una descripción de todo tu viaje de la oscuridad hacia la luz. When you jump in to the ocean, Cuando tú saltas al océano, then the experience comes. It's given to you. entonces la experiencia se te es dada. It's the same with the light. Y pasa lo mismo con la luz. When you have come to the real world and you forgive completely this world, Cuando tú has llegado a este mundo real y completas y perdonas completamente, Spirit, God, takes the final step. el Espíritu, Dios, da el paso final. You don't take that step. Tú ni siquiera das ese paso. God takes it for you or gives it to you. Dios da ese paso por ti. And it's a gift. Y es un regalo. You're lifted up on wings like eagles, Tú eres levantado en alas como un águila, or wings like angels. alas como un ángel. You're lifted up Eres levantado miraculously into this light. milagrosamente dentro de esta luz. And what happens? Here's a good description. Y lo que sucede aquí, hay una muy buena descripción. Number 4. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar, desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás. Y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. So how do we attain the real world? Así que, ¿cómo obtenemos ese mundo real? Are you ready? ¿Estás listo para escucharlo? Here's the sentence. Aquí nos van a decir. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar. That's it, my Eso friends. eso es todo, mis amigos. Yeah, that's all there is. Eso es todo lo que Forgiveness is going to give you everything that you ever wanted. el perdón te va a dar todo lo que hayas podido desear. There's one more lesson that speaks to what we're teaching tonight. Y hay una lección más que habla acerca de lo que les quiero. Well, there's plenty. Hoy, bueno, hay muchas. One of my favorite is the light of the world brings peace to every mind through my forgiveness. Una de mis favoritas es la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. That's the power you have Y ese es el poder que tú tienes. to bring peace to every mind. El de llevar paz a todas las mentes. But I don't think you'll bring peace to every mind unless you are feeling that peace. Pero yo no creo que puedas llevarle el perdón a las mentes a menos que tú estés experimentando esta paz. Forgiveness offers you that peace. Y el perdón te ofrece esa paz. So the light of the world
which is what you are, Así que la luz del mundo, que es lo que tú eres, brings peace to every mind. le brinda paz a todas las mentes. It's the consciousness that you are, Es esa conciencia que tú eres, the energy of your mind. esa energía de tu mente. It has nothing to do with the body. No tiene nada que ver con el cuerpo. It has to do with your vibration. Tiene que ver con tu vibración. You are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. You do bring peace to every mind through your forgiveness. Y tú en efecto le traes luz, le traes paz a todas las mentes a través de tu perdón. Excellent. Thank you. So when you forgive, you will see whatever situation you're looking at in the world differently. Así que cuando tú perdonas, Say what I said. verás todo lo que estaba en el mundo, lo verás de otra forma. That's what it says in 193. Y eso es lo que nos enseña la lección 193. Forgive and you will see this differently. Perdona y verás esto de otra forma. It also says that all distress is nothing but unforgiveness. Y también Just say it. nos dice que todo el pesar no es más que una falta de perdón. That's all it is. Y eso es todo lo que es. All sickness, Toda la enfermedad, all distress, todo el pesar, all of your feelings of being uncomfortable. todas tus sensaciones de no estar cómodo. All of it is just unforgiveness. Todo eso no es más que una falta de perdón. All the darkness and war that's going on, seems to be going on in this world, Toda la oscuridad, las guerras que parecen seguir y seguir en este mundo, nothing but unforgiveness. no es más sino falta de perdón. That's all it is. Eso es todo lo que es. So it's up to me to forgive. Así que depende de mí el perdonar. Otherwise, I am playing the game of unforgiveness. De otra manera me voy a quedar jugando el juego de no perdonar. So you're seeing a war. Let's say you're seeing a war right now. Así que, digamos, estás viendo una guerra en este momento. Forgive, Perdona and you will see this differently. y verás esto diferente. Y verás esto de otra forma. And it continues to say, forgive, and you will see this differently. Y sigue diciendo, perdona y verás esto de otra forma, Until it says, I will forgive, and this will disappear. hasta cuando nos dice, perdonaré y esto desaparecerá. And this is my experience. Y esta es mi experiencia. When I get upset about something, Y cuando me enojo acerca de algo, I'm the one telling myself the story about it. yo soy el que me está diciendo a mí mismo la historia acerca de eso. When I release that, Y cuando suelto eso, when I forgive, cuando perdono, I'm given a new perception. se me da una nueva percepción. That new perception is of the Holy Spirit. Y esa nueva percepción es la percepción del Espíritu Santo. When I receive that perception, Y cuando recibo esa percepción, which is only forgiveness, la cual es realmente la que viene del perdón, it shows me the light, me muestra la luz and whatever I'm looking at disappears. y lo que sea que yo esté mirando desaparece. The process is I have to bring the darkness to the light. El proceso es, tengo que llevar la oscuridad a la luz. Do you know why? ¿Y sabes por qué? The light doesn't know about the darkness. Porque la luz no sabe acerca de la oscuridad. There is no darkness in the light. No hay oscuridad en la luz. So bring your darkness to the light. Así que lleva tu oscuridad a la luz. Forgive and it will disappear. Perdona
y esto desaparecerá. And every single time it works. Y cada vez funciona. Forgiveness is my function as the light of the world. El perdón es mi función por ser la luz del mundo. Forgiveness is a major theme throughout A Course in Miracles. Y el perdón es uno de los temas más importantes en el curso de milagros. It's really the only action that I need to take. Porque en realidad es la única acción que necesito emprender. To be the light of the world means I've forgiven the world. Porque el ser la luz del mundo significa que he perdonado al mundo. Yes, let it go. Sí, suéltalo, déjalo ir. It doesn't offer you anything that you want. Porque no te ofrece nada que tú desees. If the truth is that the world is a projection of your mind, Si es verdad que el mundo es una proyección de tu mente, then take that world and give it back to the light. entonces toma ese mundo y regrésalo a la luz. Give it back to the Holy Spirit so that it can be reinterpreted for you. Regrésalo al Espíritu Santo para que sea reinterpretado por ti. See? ¿Ves? Excellent. You Excelente. are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. You are bringing peace to every mind. Tú estás trayendo la paz a cada mente. And I think that's the only thing I need to remember. Y pienso que eso es lo único que necesito recordar. I am the light of the world. I bring peace to every mind. I am the light of the world. I've forgiven my illusions. Yes, I am the light of the world. I am still in heaven. I am the light of the world. That is my only function. Yes, I am the light of the world. That's why I am here. I am the light of the world. In this I will awaken. I am the light of the world. I awaken every mind. I am the light of the world. I bring peace to my brothers. I am the light of the world. I bring peace to my sister. I am the light of the world. I can see everyone and everything awaken. Light of the world. I am awakened. I am the light of the world. I bring peace to every mind. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy
Okay, lights of the world. ¿Qué luces del mundo? Enjoy your awakening. Disfruten su despertar. Forgive and be happy. Perdonen y sean felices. I love you. Los amo. See you in the real world. Y nos vemos en el mundo real. Maestro, muchas gracias. Gracias por esta manera tan hermosa de expandirte en amor. Y me recuerdo y declaro que soy amor y solo amor. Y soy la luz del mundo. El perdón es mi función por ser la luz del mundo. Solo perdonando. Gracias. Y agradezco también la presencia de la maestra hermosa Liliana por su perfecta y hermosa, amorosa traducción. Nancy, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, la luz del mundo. Sí, es un compromiso, pero estamos aquí declarando la verdad, todos juntos. Porque como dice el maestro, no hay que buscar afuera, porque eso está dentro. Pidamos la experiencia. Muchas gracias. Hermanitos de YouTube, le damos las gracias también por estar aquí presentes. Y maestra, no te vayas, ayúdame a recordarles que después de esta hermosa sesión, los invitamos a que se unan al Zoom para poder expresarnos en una sesión de luz. Y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la mañana, como siempre, tenemos la lección del día. En esta ocasión está la maestra María Torres y nuestra hermana preciosa Marlene Asprilia. A las 10 de la mañana tenemos nuestra sesión. Y nuestra sesión para el día de mañana va a ser a las 10 con nuestra maestra poderosa, que estará y a las 7 de la noche también. Maestra a las 10, Marisa Torroba desde Bahía Blanca, en Argentina. Y a las 7 contaremos con la presencia de Gregory Sacra desde Wisconsin, en Estados Unidos. Una vez más, hermanos, les doy la bienvenida, les doy la despedida.